Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. La Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos más traumáticos y letales para la población de Iparralde en toda su historia. Causó miles de muertos y heridos y una lista casi interminable de desaparecidos entre los jóvenes vascos al norte del Bidasoa. Ahora que se ha cumplido un siglo del final de la Gran Guerra, además de recuperar la memoria de los muertos, nos preguntamos qué pasó con los supervivientes, cómo cambió su cultura, su forma de vida, sus opciones políticas. Y al sur de la frontera del Bidasoa, ¿quiénes y cómo tomaron parte en esta gran catástrofe de la humanidad? Quiero invitarles a un viaje por un sendero difícil, un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de la gloria y de los héroes, de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Ningún otro acontecimiento está tan presente en la memoria histórica de todos los pueblos de Iparralde como la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se la conoció siempre hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ningún acontecimiento es tan unánimemente recordado con monumentos y lápidas en cada uno de los 158 pueblos de esta región vasca. Los nombres de los caídos están escritos en mármol en las plazas, en los frontones, en los cementerios, en las iglesias, en los parques y en los cruces de caminos. Se les llama héroes y en Francia se recuerda que murieron pour la patrie, tal y como cantaba Gorka Kenner en Azken Agurraren Negarra. Mort pour la patrie. Mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten haiek. Mort pour la patrie. Pero esta memoria heroica y patriótica se levantó después de la guerra, tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Si tan solo 5 años antes se hubiera preguntado a los jóvenes de estos valles, mayoritariamente euskaldunes, y casi por completo analfabetos, si estaban dispuestos a morir heroicamente luchando por el gobierno y por los generales de París, habrían rechazado la idea estupefactos. Probablemente al inicio no sintieron esta guerra como propia, una guerra que diezmó trágicamente a toda una generación, pero que a cambio de este precio de sangre les convirtió en patriotas franceses plenamente integrados.
La nueva construcción de la identidad nacional francesa en Iparralde se cimenta precisamente en las tumbas y los monumentos a estos héroes involuntarios. Lo cierto es que nadie en Europa podía imaginar que estaba a punto de desatarse un infierno con millones de muertos. Bastó un atentado político inesperado en la remota capital de Bosnia, en Sarajevo, para que explotara el conflicto mundial. Todo ocurrió la tarde del domingo 28 de junio de 1914, en la coqueta, multiétnica y multirreligiosa ciudad de Sarajevo, la capital de la región de Bosnia, en los Balcanes. Bosnia había sido anexionada por el Imperio Austríaco tan solo 6 años antes, provocando el disgusto de los serbios y la ira de su poderoso aliado, el zar de Rusia. Aquella tarde, un independentista serbio, militante del grupo Mano Negra, asesinó al heredero del Imperio Austríaco y a su esposa, que se encontraban de visita en la ciudad. El archiduque Francisco Fernando estaba ocupándose de lleno de las tareas de gobierno que su tío, el anciano emperador Francisco José, viudo de la legendaria Sisi, ya no podía desempeñar. Tras el asesinato, el archiduque Carlos de Habsburgo se convertía en el nuevo heredero junto a su esposa, la conocida emperatriz Zita, que tan popular llegó a ser en la costa vasca. La noticia del magnicidio cogió desprevenidos a todos los gobernantes de Europa, justo en el inicio de sus vacaciones de verano. Algunos, como el propio rey Alfonso XIII de España, se encontraban en Biarritz pasando el día. Otros, como su madre, la reina María Cristina, no habían participado en esta jornada, pero estaba dando un paseo por el monte Ulía de San Sebastián cuando un mensajero le trajo el telegrama. El presidente de Francia, Raymond Poincaré, estaba siguiendo las carreras de caballos en el hipódromo parisino de Longchamp. El rey Jorge V de Inglaterra se vestía para un baile de gala en el Palacio de Buckingham. El Kaiser Guillermo asistía a las regatas en Kiel. La alegre despreocupación del verano se vio interrumpida de golpe, y todos volvieron alarmados de inmediato a sus despachos, y tras enviar las condolencias oficiales de rigor, se plantaron delante del mapa de Europa. Con ayuda de sus estados mayores se estudiaron cómo afectaba el magnicidio a la red de alianzas que ataba y enfrentaba a todas las naciones del continente en el caso de una agresión a cualquiera de sus miembros. A principios del siglo XX, todas las casas reales europeas estaban emparentadas entre sí, hasta el punto de que algunos de sus gobernantes podían pasar por hermanos gemelos. Los jefes de las casas reales de Europa se reúnen con motivo de los funerales de Eduardo VII. Como podemos ver en esta imagen, de pie y de izquierda a derecha, Haakon VII de Noruega, Fernando I de Bulgaria, Manuel II de Portugal, Guillermo II de Alemania, Jorge I de Grecia y Alberto I de Bélgica. Sentados, Alfonso XIII, Jorge V del Reino Unido y Federico VIII de Dinamarca. Todos exhibían sus condecoraciones y la moda militarista desaforada de aquellos años, luciéndose como gallos con sus uniformes de guerra. Entonces nadie podía presagiar que en muy poco tiempo toda Europa tendría que uniformarse y armarse para desatar un infierno y una guerra atroz y sin cuartel. Como era de esperar, el emperador de Austria desató una represión despiadada sobre Serbia para vengar el asesinato del heredero al trono. Lanzó un ultimátum a Belgrado que los serbios decidieron ignorar.
La maquinaria de guerra se ponía en marcha, sin pensar que encendía la mecha de un polvorín a punto de estallar. Nadie había previsto que Rusia decidiera movilizar a sus tropas para defender a sus hermanos eslavos de Serbia. Fue la intervención rusa la que internacionalizó lo que podía haber quedado en un simple conflicto interno, convirtiéndolo en una guerra a escala continental. El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro comienza a lanzar bombas sobre Serbia. Ya no hay vuelta atrás, se ha declarado la guerra. Pero mientras Europa se dirigía a toda marcha hacia la guerra, nos preguntamos qué pasó al sur de los Pirineos, cómo reaccionó España ante la amenaza de un enorme conflicto mundial, cómo reaccionaron las clases populares en Baskonia y su clase dirigente, la poderosa y rica oligarquía vasca, de qué lado se posicionaron y cómo les cambió la vida un conflicto en el que en principio no tenían por qué tomar parte. España es el único gran Estado europeo que se mantiene neutral. No se podía permitir entrar en la contienda europea, inmersa como estaba en su propio conflicto bélico en el frente de Marruecos. Mientras se producía el atentado de Sarajevo, guerreros marroquíes del Rif habían hecho caer en una emboscada al batallón de cazadores de Estella, en las mismas puertas de Ceuta, dando muerte a varios soldados y oficiales. Como es lógico, para los jóvenes vascos peninsulares, la guerra de África constituía una preocupación mucho más urgente y angustiosa que los conflictos de los lejanos Balcanes. Aquí, en un lugar de honor, en el hall de entrada del Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya, están escritos los nombres de los vizcaínos muertos en la guerra de África. Sus nombres en lápidas de mármol y esculturas de cuerpo entero de los tres ejércitos, la tierra, el aire y el mar. Sin embargo, esta fue una guerra que para ellos resultaba ajena e incomprensible. Una guerra de pobres, una guerra en la que quien tenía 2.000 pesetas para pagar se podía declarar eximido o ajeno al servicio militar. Una guerra en la que solo murieron los más humildes. En la guerra que estaba a punto de estallar en Europa, Alfonso XIII tendría una de sus mejores actuaciones humanitarias. Ejerció de intermediario entre los bandos para el intercambio de prisioneros y la atención de enfermos. Creó una oficina de la guerra europea que fue capaz de localizar a 200.000 desaparecidos. Y favoreció que en su corte veraniega de San Sebastián se produjesen discretos contactos informales entre los países que se estaban desangrando al otro lado de la frontera. Estos encuentros confidenciales entre las agencias de espionaje europeas encontraron un marco perfecto en Donostia, meta del turismo de élite continental, con toda la aristocracia disfrutando de la rutilante Belle Époque, que sintomáticamente se apagaría con el fin de la Gran Guerra. Una Donostia estival se convertía así en un centro de referencia mundial para los políticos y periodistas europeos. A las pocas horas de declararse la guerra, se inició la entrada de personas por la frontera de Irún, generando una gran demanda de alojamiento por parte de refugiados de lujo que venían cargados con todos los ahorros que habían podido reunir. Entre ellos también se colaron espías y agentes ávidos de información privilegiada sobre las intenciones de las grandes potencias ante un conflicto que crecía exponencialmente cada hora que pasaba. En pocos días se multiplicaron los depósitos en moneda extranjera en los bancos y cajas de ahorros de Donostia, desatando una fiebre de consumo que hizo estallar los precios de toda la costa guipuzcoana. Las cajas fuertes no tenían espacio para albergar más líquido en moneda extranjera. La corte española, la clase política, la aristocracia y la alta burguesía alternaban aquí con espías semiprofesionales como Mata Hari o el Bolo Pachá. De Mata Hari se decía que
Lo mismo pasaba el tiempo en una pequeña habitación del Hotel Londres, que gastaba su dinero en el casino o intentaba disfrutar en el balneario más moderno de Europa como si no hubiera un mañana. Pero el mañana estaba aquí y había llegado con toda su crueldad. El corazón de Europa estaba siendo estrujado por el puño de la guerra. Pero la guerra no estalla de manera inmediata justo después del atentado de Sarajevo. Durante el mes de julio, los generales europeos se dedican a exhibir músculo con grandes maniobras, arengas patrióticas y desfiles de tropas en el interior de sus países, pero aproximándose a las fronteras de sus vecinos. Mientras, lanzan ultimátum y amenazas a través de la prensa, que iba caldeando el ambiente durante la forja de alianzas. En esta espiral de provocaciones, el 30 de julio Rusia ordena la movilización general de todos sus reclutas. Acción contestada por Alemania con una declaración de guerra tan solo 48 horas más tarde. Aquel mismo 1 de agosto, Francia convoca la movilización general y en muy pocas horas Alemania hace lo mismo en todas sus fronteras. Millones de jóvenes obreros y labradores se transforman en soldados en cuestión de semanas. Creyendo que podía ser atacado en pocos días por la ruta de Alsacia si no tomaba la iniciativa, el Kaiser Guillermo II de Alemania da el salto definitivo y declara la guerra a Bélgica y Francia el 3 de agosto, ordenando su invasión de inmediato. El presidente de Francia, Raymond Poincaré, proclama la Sagrada Unión Nacional contra el enemigo, convocando a todos los partidos políticos, sindicatos y religiones, desde los sacerdotes católicos hasta los revolucionarios anarquistas de la CGT. Todos parecen encantados de ir reclutados a la guerra contra los boches, término con el que se refieren despectivamente a los alemanes y que significa asno. El escenario al que nos enfrentamos presenta un horizonte negro. En agosto del 14, la guerra ha estallado y todas las grandes potencias industriales y militares están enfrentadas en dos bandos. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Y al otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso. En las calles de Francia surgen manifestaciones espontáneas para salir a luchar todos juntos por la patria. El Estado Mayor calcula que hay menos de 1,5% de deserciones, aunque la proporción de desleales varía por departamentos, y se constata pronto que los jóvenes de los Pirineos, particularmente los vascos, son los menos entusiastas. Es sabido que las guerras no las inicia la población civil, sino unas pocas élites que defienden sus propios intereses utilizando la patria como bandera. Pero entonces, ¿quiénes eran y a qué se dedicaban los jóvenes vascos llamados a luchar por Francia? ¿Qué precio tendrían que pagar en esta recién estrenada guerra de todas las guerras? Hemos acudido a un experto, al doctor Eneko Bidegain, para que nos aclare algunas de estas dudas. Eta gure galdera hau da, Eneko. Orduan, ze espero zuten gure soldaduak gerra horretatik lutzeko? Nik uste dut espero zutela ala idazten zuten denbora hartako testuetan, hasi zen gerla agorrilaren lehenean, abuztuaren lehenean edo, eta espero zuten uda finitu baino lehen, uda bukatu baino lehen, itzuliko zirela, eta baserriko lanak bukatuko zituztela lehenago. Beraz, pentsatzen zuten gehienez lau asteko gerla izanen zela, eta izan zen 4 urte baino gehiagoko gerla bat. Orduan, garbi da ez zutela espero hori. Eta gero etorri ziren frustrazio handiagoak eta bar. Hori da gure azken galdera, zer lortu zuten? Hori espero zuten, baina zer lortu zuten? Zein izan zen azken emaitza? Bai, azken emaitza izan ziren hasteko munduan milioika hil. Milioika, uste dut 9 milioi soldadu eta beste hainbeste zibil, zaurituak oraindik gehiago,
Euskal Herrira ekarriz, Euskal Herriko 6.000 bat pertsona hil ziren gerla hortan. Egan nahi du, gehienak Ipar Euskal Herrikoak ziren, egoaldeko kuki batzuk bat ziren. 6.000 pertsona da populazioaren, Ipar Euskal Herriko orduko populazioaren 3–4 bitartean. Hemen agertzen da ez, Mort pour la patrie edo Mort pour la France monumentu guzietan agertzen da, eta gainera eman dezagun eskualdun astekariak, apestek, lehen apestak ere aipatu behar dira. Eginbide hortan, erretet zuten, beren bizia eman diote jainkoari frantziarentzat edo, egiari eman diote bizia eta abar, eta orduan hor sortu da ere frantsestasun bat. Frantses nortasun bat zen, eta odola eman zuten frantziaren alde, kortxikarekin, bretaniarekin, frantsesekin, oksitanoekin, denekin batean isuri zuten odola, eta orduan horrek lotzen zituen, odolaren bidez lotu zituen Frantziaren gana. Gehitu da, azken 50 urtetako hezkuntza lan hori guzia, ez? Eta hori izan da pixkat. Eta monumentu hauek funtzio biziki importantea dute, zeren eta herri guzietan bada olako monumentu bat, eta orduan olako monumentuak erakuste dute bira Hendaian, hemen Hendaian gira, Hendaiak hauek eman dizkio Frantziari. Orduan, Hendaia lotzen da monumentu honen bidez Frantziari. Mila esker, Eneko. Bai, derretaz. Zure naragatik. La llamada a alistarse inmediatamente y a empuñar las armas bajo las banderas de Francia llegó hasta el último rincón del país, hasta el último caserío del País Vasco, sin importar la distinción de clase social. Con la nueva ley de reclutamiento universal, aprobada tan solo unos meses antes, tenían que incorporarse no solo los jóvenes en activo de 18 a 20 años, sino que serían llamados a luchar hasta los viejos de la Reserva Territorial de 50 años de edad, verdaderos ancianos teniendo en cuenta que la esperanza de vida de entonces rondaba los 40. El más famoso de los reclutas vascos de la Gran Guerra fue un veterano pelotari llamado Josep Apestegui Irigoyen, un hombre muy alto y muy fuerte para su época, pero que se movía con la elegancia y la agilidad de una auténtica pantera. Había sido durante más de 10 años el campeón del mundo de chistera, una variedad de la cesta punta, y todos le conocían por su nombre de Chiquito de Cambó. Hasta los reyes de España y de Inglaterra solían ir a presenciar sus espectaculares partidos de pelota al frontón de Anglet. Hemos pedido que nos ayude a entender mejor la biografía y la personalidad de Chiquito a un verdadero experto, a Fabrice Hernández de Cambó. Fabrice, ¿qué parte tomaba en la guerra? ¿Era granadero? ¿Era oficial? Al comienzo de la guerra era granadero. Eso, era granadero. Nos podemos imaginar que con su potente brazo lanzaría las granadas bien lejos. Así que fue granadero durante mucho tiempo. Después pasó a ser oficial de enlace y fue asignado a un oficial. Es ahí cuando surge la posible leyenda del granadero que lanzaba las granadas con su chistera. Bien, eso forma parte de la historia que cuentan. Forma parte de la leyenda de Chiquito. Yo personalmente, que me he interesado en el tema, no creo que sea posible, pero tampoco voy a decir que no pueda ser cierto. Por varios motivos. Lo he comentado con varios pelotaris de alto nivel. También he hablado de ello con algunos militares retirados. Según ellos, sería difícil hacerlo, sobre todo por la forma de las granadas. Por la forma de la granada. ¿Chiquito fue el héroe de los vascos durante la Gran Guerra? Para empezar, creo que todos los que lograron volver de esa guerra tan larga y complicada podrían ser considerados héroes. Me parece que es innegable. Y, de hecho, marcó la historia de los vascos durante la Primera Guerra Mundial por su notoriedad y también por la baraca. La suerte divina que siempre tuvo. Chiquito tenía ya 34 años cuando le tocó volver a vestirse el uniforme gris azulado de infantería y presentarse en la estación de Bayona para ser trasladado junto a miles de jóvenes labortanos a la otra punta de Francia, para defender la frontera norte. Hubo algunos que aseguraban que por la parte alta de su mochila militar sobresalía la punta de su chistera
o un guante de volea. La mayoría de los reclutas vascos salieron hacia el frente en largos trenes desde este mismo andén en la estación de Bayona. Casi todos los labortanos estaban integrados en el Regimiento 49 de Infantería, llamado también el Regimiento de los Vascos, que tenía como escudo la silueta de un pequeño pueblo labortano. En los 4 años que duró la guerra, serán unos 25.000 los vascos enviados al frente desde Iparralde, de una población de 185.000 personas. Casi todos confiaban en volver muy pronto, por Navidad como muy tarde. Y por supuesto volver como vencedores. Tren de la diversión hasta Berlín, se leía en los carteles. Y el entusiasmo dominaba las almas de los soldados contra los boches, los alemanes, el enemigo. Los primeros regimientos en ser movilizados fueron a la guerra en tren y con bandas de música que les acompañaban en los campos. Eran jóvenes que nunca habían viajado fuera de casa y estaban alegres porque confiaban en la propaganda nacionalista de su gobierno y pensaban que la aventura duraría unas pocas semanas. Se equivocaban. El asalto alemán, basado no tanto en el número de hombres, sino en la gran superioridad tecnológica y armamentística, fue arrollador. Penetró en profundidad a través de Bélgica hasta situarse a solo un par de días de marcha de París, antes de poder ser frenado en un paraje rural al norte de Reims, conocido como el Camino de las Damas. Esta carretera tan apacible por los campos del norte de Francia se llama el Camino de las Damas y es uno de los escenarios de guerra más sangrientos de toda la historia de Europa. Aquí mismo estaba situado el frente durante la Primera Guerra Mundial. A este lado los alemanes y a este los franceses. Aquí hubo hasta 3 grandes batallas durante la Primera Guerra Mundial. Pero la más dura de ellas fue la ofensiva franco-británica para intentar romper las líneas alemanas, denominada Ofensiva a Nivel, que fue un fracaso absoluto. Murieron 160.000 soldados alemanes y 270.000 soldados franceses, que ascendían en oleada tras oleada cruzando este campo y viéndose imposibilitados de escalar esta colina hasta este punto. Entre los que murieron cayeron cientos de soldados vascos. La gran mayoría de los cadáveres no han podido ser identificados nunca y yacen hoy en día en fosas sin nombre. Ellos son los verdaderos soldados desconocidos. La colina donde está este observatorio actual se llamaba el Plató de California y es extraordinariamente famoso en la historia militar francesa. Pero una cosa era conquistar la colina y otra, muy distinta, mantener las posiciones frente al contraataque de los alemanes. Y entonces sí, entonces se convirtió en una colina de sangre. El bosque estaba entonces completamente arrasado, igual que el pequeño pueblito de Craon que está al pie de la colina. Y toda esta cima estaba surcada, como todavía hoy en día se puede ver, por trincheras y alambradas, desde las que se atacaban recíprocamente alemanes y franceses utilizando granadas de mano y ametralladoras. Esta fue una colina de sangre y muchas de estas trincheras tienen todavía nombres muy elocuentes de quienes las asaltaron y quienes se defendieron en ellas. Se llaman la trinchera de Bayona, la trinchera de la Dour, y yo creo que este es el tubo de Cambó, que se bautizó así, sin duda, en homenaje al pelotari, a Chiquito de Cambó, que fue herido de esta batalla. Durante la Gran Guerra este lugar se llamaba Le Carrefour de la Mort, es decir, el cruce de la muerte. Y cuentan los testigos que aquí morían 100 personas por minuto,
todo un infierno. Durante la batalla del Camino de las Damas murieron 1.500 soldados vascos, la cuarta parte de todas las víctimas vascas de la Primera Guerra Mundial. Después de los avances rápidos de las primeras semanas de la Gran Guerra, el frente quedó estabilizado durante 3 largos años, en una línea de fortificaciones y trincheras excavadas de más de 800 kilómetros que iba desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. El distrito de Verdún era un nudo clave de comunicaciones para detener el avance alemán. Y también fue aquí donde se produjo la mayor concentración de tropas y artillería de toda la Primera Guerra Mundial. También es donde hubo el mayor número de víctimas. El general Pétain había establecido un sistema de rotación de tropas denominado la Noria. Y al final todos los soldados de Francia acabaron pasando por aquí, y muchos de ellos muriendo. En los 10 meses que duró la batalla de Verdún de 1916, murieron aquí mismo más de 300.000 soldados y hubo que evacuar a más de 500.000 de personas, algunos con mutilaciones gravísimas que luego les conducirían también a la muerte. Aunque se utilizaron armas de nueva invención como los lanzallamas, los gases venenosos, las granadas de mano, las ametralladoras, el arma más mortífera fue la artillería pesada, que machacó este pequeño valle con más de 10 millones de bombas. La humanidad no había conocido nunca una matanza tan grande en un lugar tan pequeño. Para los valles del sur del Pirineo navarro, la primera consecuencia de la guerra fue el goteo de desertores de Iparralde que llegaron por las rutas clásicas de los contrabandistas. Se da el caso de algún pelotari labortano que, encontrándose jugando un torneo en el frontón de Lesaca cuando se produjo la llamada a filas, simplemente no volvió a casa y se pasó toda la guerra refugiado en Navarra. Es el caso de Jean-Baptiste Dongait. La deserción era un mecanismo de autodefensa clásico de las poblaciones fronterizas vascas en tiempos de persecución o de conflicto, que funcionaba desde el siglo XVI en ambos sentidos de la Muga. Aunque todo indica que el objetivo de la mayoría de los desertores que cruzaban la frontera era dar un paso para llegar hasta América, en busca de parientes que les ayudaran a rehacer su vida. Las cifras del fenómeno son muy altas, con más de 500 desertores huidos, 200 encarcelados y un número de insumisos o amotinados que se contaba por millares. Hablamos con Eric Maillagasen para que nos arroje algo de luz sobre estos datos que casi siempre se han querido ocultar. Eric, ¿es verdad que en el País Vasco, los soldados del País Vasco tuvieron durante la Gran Guerra el mayor índice de deserciones de todo el ejército francés? Es difícil decir que fuese el índice más alto, pero estamos seguros de que hubo un gran número de desertores en el País Vasco y, sobre todo, muchos insumisos. ¿Por qué se rehusaban a participar en el esfuerzo de guerra? ¿Eran pacifistas naturales? ¿Tenían motivaciones religiosas? ¿Carecían de patriotismo francés suficiente? ¿Por qué? ¿Por qué se rehusaban a participar en el esfuerzo de guerra? Yo creo que sencillamente a los jóvenes vascos no les quedó otra opción y tuvieron que unirse al regimiento en agosto de 1914 para ir a la guerra. No les quedó otro remedio. Además,
Hubo muy pocos insumisos al comienzo de la guerra. La mayoría de los insumisos eran vascos que ya estaban exiliados en América, que ya habían emigrado a América del Norte o del Sur, que habían formado una familia allí, que habían encontrado trabajo. De modo que los pastores de Nevada o los obreros de Montevideo no volvieron a Francia para ir a la guerra, aunque seguían siendo ciudadanos franceses. De ahí el elevado índice de insumisos en el País Vasco, mucho mayor que en el conjunto de Francia. Se considera que había un 10% de vascos insumisos, mientras que en Francia el índice era solo del 1,5%. Ese altísimo índice de insumisos se debe principalmente a la emigración vasca, a aquellos vascos que no volvieron para ir a la guerra. Entre las motivaciones posibles de los desertores vasco-franceses está también la posibilidad, digo, te lo pregunto a ti, Eric, porque no lo sé, de que no compartían el nacionalismo francés, pero tenían un nacionalismo vasco propio. ¿Existe esa motivación? La mayoría de los autores consideran hoy día que las deserciones no estuvieron motivadas por un sentimiento de nacionalismo vasco. Sin embargo, algunos testimonios, en particular el del prefecto de los Bajos Pirineos, parecen indicar que algunos vascos tenían un escaso sentimiento patriótico francés. En 1914, el prefecto Colliat de los Bajos Pirineos decía que la verdadera patria de los desertores vascos era el pedacito de tierra que los vio nacer. Podemos afirmar, pues, que no había ningún sentimiento de nacionalismo vasco, pero como los vascos nunca habían salido de casa y la patria francesa era un concepto bastante vago para ellos, eso sí pudo haber facilitado los movimientos de insumisión y deserción. Pero la Gran Guerra ha ayudado a construir este sentimiento de patria francesa, ¿verdad? Sin duda. Además, hemos visto por las cartas y testimonios de soldados vascos que hasta 1916 los vascos hablaban sobre todo en euskera en las trincheras, porque estaban agrupados en regimientos del suroeste y se encontraban juntos. Sin embargo, después de la terrible sangría de Verdún, donde murieron muchos soldados, se volvieron a reconstruir los regimientos. De ese modo, llegaron muchos soldados de otras regiones de Francia que se mezclaron con los soldados del suroeste, especialmente con los vascos. Fue entonces, a partir de 1916, cuando muchos vascos aprendieron francés, y en particular esa variante del francés que era el argot de las trincheras. Y fue así, durante la guerra, cuando muchos soldados vascos conocieron a jóvenes de otras regiones, y eso facilitó su sentido de pertenencia a la nación francesa. Los soldados descontentos que ya estaban en el ejército solo tenían una manera de escaparse, y era la rebelión, el motín contra sus jefes, arriesgándose a perder la vida. El año más agitado de todos fue 1917. Entre las noticias que llegaban desde Rusia, donde los bolcheviques de Lenin estaban tomando el poder y querían salirse de la guerra, y el fracaso de la desastrosa ofensiva Nivelle. El 27 de mayo, domingo de Pentecostés, se produce una de las rebeliones más conocidas de toda la guerra, la del 18º Regimiento de Infantería, en el que se integraban los vascos de Suberoa y de Baja Navarra. El 18 recibe la orden de regresar de inmediato a las trincheras a reemplazar a otro regimiento que había desertado. Están todos borrachos en un bar a 35 kilómetros al sur del Camino de las Damas, y lo último que desean es volver a luchar. Protestan en voz alta y el coronel ordena a los rebeldes abortar el motín y regresar al campamento. Estos no solo no se callan, sino que se convencen unos a otros y juntos comienzan a cantar la Internacional. El caos es total. Lanzan granadas y disparan al aire. Alguno logra escapar, otros son tomados por la fuerza y solo al caer la noche la situación se estabiliza. 3 vascos están entre los cabecillas del motín: Jan Olazábal, Laurent Gabarrain y Marc Oshovi. Acabarán siendo condenados a prisión después de unas cuantas delaciones y de un juicio amañado. Otros compañeros, por el contrario, serán fusilados, mientras que muy pocos lograrán fugarse.
La visión de los refugiados de la Gran Guerra que experimentaron en San Sebastián fue muy distinta de la de los valles rurales navarros. A la bella Easo llegaron familias de alto poder económico, que en algunos casos se limitaban a trasladar su residencia desde Biarritz o San Juan de Luz para terminar el veraneo y la temporada de baños de mar apaciblemente. Los grandes hoteles, los restaurantes y el casino colgaron el cartel de lleno aquel agosto, pero lo que resultó completamente anómalo es que muchos clientes prolongaron su estancia en la ciudad durante 4 años. Así, mientras los hoteles de Biarritz y Don Iván Eloitzune eran utilizados por el gobierno francés como hospitales de convalecencia para los heridos en retaguardia, los hoteles de San Sebastián veían registrarse en el mostrador de recepción una extraña clientela muy poco habitual. Políticos oportunistas, mensajeros buscavidas, falsos reporteros de guerra, militares camuflados y espías de todo pelaje. Una de las clientas más famosas de este hotel en 1916 fue la exótica bailarina holandesa Margaretha Zelle, más conocida por su nombre artístico de Mata Hari. Tras haber regresado de Indonesia después de un matrimonio fallido y habiendo perdido a sus hijos por extrañas intervenciones médicas, Margaretha se había reinventado a sí misma como Mata, una extravagante danzarina sagrada, políglota, extraordinariamente seductora y con gustos muy caros. Había logrado ser la mujer más glamurosa, fascinante y deseada de París. Pero el estallido de la Gran Guerra la sorprendió con casi 40 años y dependiendo de los regalos de sus amantes para mantener su elevado tren de vida. Una vida que las familias francesas consideraban escandalosa cuando ellas perdían a sus hijos en el frente. Durante su estancia en España, ella creía estar trabajando como espía para la inteligencia francesa, acostándose con oficiales alemanes en San Sebastián. Pero su jefe, Georges Lebus, de la unidad de contraespionaje, la traicionó. Ordenó su arresto y logró que la fusilaran, alardeando de la captura de una peligrosa espía traidora. Con ello pretendía encubrir las vergonzosas derrotas que la Armada francesa estaba sufriendo en Verdún en 1916 y 1917. Además de campo de trabajo de espías y negociadores por su carácter de potencia neutral, España se convirtió en uno de los principales suministradores de alimentos, armas ligeras, equipos y pertrechos, impedimenta militar, metales, carbón, hierro y acero. Las regiones más beneficiadas de esta demanda extraordinaria fueron las más industrializadas y entre ellas, con enorme ventaja, los industriales vascos. Respecto al armamento personal, una pequeña pistola vasca, la Ruby, fue adoptada como arma reglamentaria por el ejército francés durante toda la Primera Guerra Mundial. Y también el ejército italiano se sirvió de ella frecuentemente. En 1915, aquí en Eibar se recibió un pedido de 700.000 pistolas de este modelo, el mayor pedido de toda la historia de la industria armera guipuzcoana. 40 fábricas en Euskal Herria se dedicaron a la producción, tales como Gabilondo, Echeverría, Beiztegui, Goenaga, Onceta y Astra. Fue una de las edades de oro de la armería ibarresa. En la primavera de 1915 se entendía ya que la guerra iba a ser muy larga, pues estaba estancada en las trincheras del norte de Francia. Y las potencias europeas se vieron obligadas a comprar a los países neutrales, como España, todo lo que no podían producir porque sus trabajadores estaban luchando en el frente. Una de sus primeras necesidades fue adquirir miles de vagones de tren para el transporte y aprovisionamiento de las tropas. La mejor opción, si no la única que parecía viable, fue encargarlos a la fábrica de Beasain, que estaba casi en quiebra técnica y sin pedidos al empezar la guerra.
La demanda de los ferrocarriles franceses y belgas fue de 6.000 unidades, entre vagones de pasajeros, de carga y vagones cisterna para llevar agua a los soldados sedientos. En Beasain no pudieron atender a tiempo este encargo colosal, por falta de carbón y de buenas materias primas. Y los empresarios vascos, dirigidos por el marqués de Urquijo, decidieron entregar una parte de la empresa para que la gestionara directamente el ejército francés. Así nació en 1917, en el apogeo final de la Gran Guerra, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, la CAF, la empresa que más factura hoy en día en Guipúzcoa y la primera de su sector en todo el estado. De todos los empresarios vascos, el que más arriesgó y el que más ganó con la Primera Guerra Mundial fue Ramón de la Sota, el dueño de los astilleros Euskalduna y de otros muchos negocios industriales, de banca, pero sobre todo navieros. Ya era anglófilo antes de la guerra y tenía muchas inversiones e intercambios de mineral de hierro con el Reino Unido. Pero a partir de que estalló el conflicto armado, se convirtió en el principal proveedor de barcos. Toda su flota se puso al servicio del Imperio Británico. A causa de los torpedos alemanes, Sota llegó a perder hasta 20 de sus cargueros. Todo debido a la arriesgada apuesta de alquilar la mayor parte de su flota al Imperio Británico. Pocos años después le sería recompensado. Por ello, el gobierno británico le concedió el 9 de marzo de 1921 el título de Caballero Comandante de la Orden del Imperio Británico, por ser buen amigo de Inglaterra y sus nacionales. El cónsul británico en Bilbao, Mr. Maiden, destacó en la ceremonia en la que le fue impuesta la orden que los buques del señor Sota, con sus valientes tripulaciones, se hacían a la mar cargados con minerales para Inglaterra, desafiando la campaña submarina. En estos mismos años, Ramón de la Sota triunfa en todos los sectores y logra el éxito del nacionalismo vasco en Vizcaya, siendo él el principal patrocinador económico del movimiento con las inmensas ganancias que había conseguido en la guerra. Se podría decir que el primer gran apocalipsis mundial, el infierno en el que se había convertido Europa, había resultado ser un campo de grandes oportunidades para el sur de Baskonia. La industria, las finanzas y el turismo nunca habían alcanzado tan altas cotas de excelencia, logrando un extraordinario eco internacional. Mientras tanto, el norte de Baskonia vivía uno de los peores momentos de toda su historia. Cientos de familias recibían los cuerpos sin vida de sus hijos. Otras muchas les veían escapar a América o a Egoalde buscando refugio. Y muchas otras recibían una carta del gobierno diciendo que sus hijos soldados habían sido condenados por insumisos o amotinados. Estas fueron las primeras consecuencias de la experiencia de terror extremo vivida en las trincheras de Verdún. Casi todos los combatientes vascos que murieron en la Gran Guerra tienen sus nombres recordados en placas y en monumentos, en las plazas y en las iglesias de sus pueblos en Iparralde. Hasta donde sabemos, solo hay uno de ellos que tiene una estela funeraria en el mismo lugar en el que cayó muerto, el 24 de mayo de 1916. Se llama Emilio Moisés Lambert y era sargento de ametralladoras del 49 Regimiento de Infantería de Bayona. Probablemente un judío de Sant Espírit. Más de 6.000 jóvenes vascos no regresaron nunca de las colinas de Verdún y del Camino de las Damas. El doble de esa cifra volvió con heridas y horribles mutilaciones. El resto, aparentemente indemnes, volvieron traumatizados,
y no aceptaban ser tratados como héroes, aunque les gustaba reunirse anualmente con sus compañeros de trinchera para celebrar que estaban vivos. Uno de aquellos heridos fue Chiquito de Cambó, quien gracias a su fuerte constitución atlética se repuso, la verdad, muy pronto. Y en los siguientes 5 años volvió a ser campeón del mundo de pelota. Always fresh seemingly is the pelota champion, Chiquito de Cambó, who is celebrating his 40th year as an active player by taking part in an exhibition match at Aguilera near Biarritz. Chiquito vivió la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial en soledad, ocupando un empleo marginal en la defensa pasiva de San Juan de Luz, vigilando que los vecinos apagaran las luces de sus casas en el caso de bombardeos aéreos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Chiquito, ya con 65 años de edad, quiso jugar su partido de despedida en el frontón de París. Murió pocos años después en su casa de Don Ivane Loitzuni, el año 1950, pero trajeron su cuerpo a enterrar aquí, a su pueblo, a Cambó. Nunca se le fue la mirada de tristeza de los ojos cuando recordaba a sus compañeros caídos por Francia. La estación de Verdún, que había sido construida por Eiffel en su juventud, fue transformada en hospital ordinario durante los años de la Gran Guerra. A esta estación llegaban los combatientes en los trenes y desde esta estación salían los trenes cargados, cientos de convoys llenos de heridos y mutilados de la Gran Guerra. Desde este mismo andén salió también, después de acabada la guerra, en 1920, un convoy especial con un soldado que había sido recogido en los campos de batalla, un soldado sin nombre, que está enterrado hoy en el Arco de Triunfo de París y sobre el cual arde una llama perpetua. Es el monumento más importante a los soldados y las guerras de Francia. A la estación de Verdún viajó Alfonso XIII a los pocos meses del armisticio para encontrarse con Pétain y rendir homenaje a las víctimas del conflicto. El héroe que había salvado a Francia y el rey de España se hicieron amigos y muy pronto el mariscal Pétain lideraría las tropas coloniales franco-españolas, en las que se integraron muchos de los veteranos de Verdún y que derrotaron a los bereberes en la Guerra del Rif, en la Guerra de África. Los vascos que sobrevivieron a la terrible batalla del Camino de las Damas estaban integrados en la División 36 del ejército francés, en la infantería. Estaban en los regimientos de Pau y de Bayona. 10 años después de acabada la guerra, sus compañeros que habían sobrevivido reunieron dinero, ayudados por los ayuntamientos de Iparralde, para dedicarles y construir este enorme monumento a su memoria. Es uno de los mayores monumentos vascos del mundo y significativamente no les representa como héroes, ni siquiera como soldados, sino como a un simple labrador, con chapela y guerrico, que da la espalda al campo de batalla y mira hacia su pueblo. En la Gran Guerra se estima que murieron aproximadamente 10 millones de soldados y otros 21 millones resultaron heridos. Además, perdieron la vida más de 7 millones de civiles que no participaron en el combate. Los muertos vascos, 6.000 aproximadamente, son solo una pequeña gota en este océano de sangre, en parte porque las acciones militares no se extendieron nunca tan al sur, hasta las tierras de Baskonia. Políticamente, la guerra transformó el mapa de Europa de forma dramática, haciendo que se disolvieran los 4 viejos imperios, austrohúngaro, ruso, otomano y alemán, formándose 9 países nuevos. Baskonia vivió un curioso epílogo de la Gran Guerra en primera persona. En la pequeña localidad de Lekeitio, la misma familia que protagonizó el comienzo de la guerra, los Habsburgo, emperadores de Austria, vivieron parte de su exilio. Al morir el anciano emperador en 1916,
La sucesión del Imperio austrohúngaro recayó en su sobrino, Carlos I de Austria-Hungría, y su mujer, la princesa Zita de Borbón y Parma, últimos monarcas de la dinastía Habsburgo. Incapaces de seguir sosteniendo el esfuerzo militar, Austria y Alemania pidieron el armisticio el 1 de octubre de 1918. Apenas 20 días después, Austria-Hungría se disolvió, en tanto que el emperador, negándose a abdicar, tuvo que huir al extranjero con la emperatriz. Tras fallidos intentos de asentarse en el exilio en Suiza, el emperador falleció en la isla de Madeira en 1922. ¿Y qué pasó tras su muerte con su numerosa familia y sobre todo con su esposa, la discreta pero ultraconservadora emperatriz Zita? Pues que abandonada casi por todos y en el 8º mes de embarazo de su 8º hijo, fue invitada a refugiarse en España por su primo carnal, el rey Alfonso XIII. Su destino final sería el Palacio Uribarren en Lekeitio, en la misma playa de Lekeitio, pero tuvo que hacer una parada intermedia durante algunos meses mientras se acomodaba el palacio en la residencia del conde de Urquijo, en Marquina, en el Palacio Munibe. Fue el propio conde Adolfo de Urquijo, con ayuda del antiguo cónsul del Imperio en Bilbao y ex jefe del espionaje alemán, el industrial minero Wilhelm Wageningen, quien aportó el dinero para reconstruir el palacio y acomodarlo a la familia imperial. Wilhelm, por su parte, se integró perfectamente en la sociedad bilbaína. Casado con la hija de quien fue director de la Ertzaintza en el año 1936, terminó siendo detenido por haber creado una red de espionaje, por lo que fue juzgado y ejecutado en Derio y está enterrado en el panteón familiar de Begoña. Mientras residían en Lekeitio, Zita y sus hijos aprovechaban los veranos para visitar a la familia real española en el Palacio Miramar de San Sebastián. Y se convertían en noticia cuando la emperatriz iba a Bilbao a hacer compras importantes, aunque vivían con relativa estrechez de medios. A Zita no le sentaba bien el clima de la costa y a veces pasaba temporadas interna en el colegio de las irlandesas de Zalla, dejando a los niños en Lekeitio con preceptores austriacos e ingleses. Zita crió en Lekeitio a sus hijos durante 6 años, hasta que les llegó la edad de ir a la universidad y se marcharon a Bélgica. El heredero imperial, Otto, aprendió aquí a montar a caballo y a decir muchas frases en euskera. Nadie parecía recordar entonces el horror vivido durante los 4 años que duró la Gran Guerra. Todos querían olvidarlo, pero eso solo lo lograrían los pocos afortunados que no arrastraban secuelas físicas y mentales. En Baskonia, igual que en el resto de Europa, había tanta necesidad, tanta urgencia de paz, que paradójicamente la paz se cerró en falso. Tan solo 20 años más tarde, las costuras de todo el continente estallaron en una guerra trágica, definitiva y absoluta, la Segunda Guerra Mundial. Europa no había aprendido nada. Mientras las potencias vencedoras de la Gran Guerra glorificaban a sus presuntos héroes caídos, que probablemente nunca quisieron haberlo sido, los excombatientes vascos y las familias de los muertos se preguntaban cuál era esa nueva patria sagrada que les había sacrificado sin piedad en unos campos de batalla lejanos, sirviendo a reyes, políticos, generales y emperadores que no conocían. Lo único que ganaron fue unos nuevos hermanos de dolor y sufrimiento, hermanos de todos los pueblos de Europa.